onda, banda? ¿Cómo está? Vamos a continuar con los temas de matemáticas básicas. En este caso va a ser el tema de funciones trigonométricas. Generalmente uno de los temas que más se les complican es el teorema de Pitágoras. En este caso lo vamos a ver de una manera un poco más compleja. Vamos a hacer un repaso rápido de los componentes del triángulo rectángulo. En este caso sabemos que empezamos con un componente de los vértices, que va a ser el vértice A, el vértice B y el vértice C. Además de dos ángulos internos, que va a ser el ángulo alfa y beta, que no conocemos su valor, pero sí el del ángulo recto, que va a ser siempre de 90 grados. Además de esto, contamos con la información de saber que hay una hipotenusa, un cateto y otro cateto. Ahora, para poder identificar en este caso cuál va a ser nuestro cateto opuesto y adyacente, vamos a tomar como referencia un ángulo. Para este ejemplo será el ángulo alfa. Borramos el ángulo beta y empezamos con la identificación. El cateto opuesto será el que se encuentre de frente a nuestro ángulo. En este caso, el lado que encontramos frente a nuestro ángulo alfa va a ser el lado de A a B. Por lo tanto, ese será nuestro cateto opuesto. Mientras que el cateto que se encuentre sobre la línea del ángulo será nuestro cateto adyacente. Ahora, identificado esto, vamos a utilizar las funciones trigonométricas, que van a ser nuevas fórmulas que ustedes van a estar empleando para poder encontrar los valores de los ángulos internos. Estas funciones trigonométricas se componen de seno del ángulo, coseno del ángulo y tangente del ángulo. En la fórmula de seno vamos a comprender que va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Para coseno será el cateto adyacente sobre la hipotenusa y para la tangente será cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora, también existen lo que son las fórmulas de las funciones trigonométricas recíprocas. Funciones trigonométricas. ¿Qué son las funciones inversas a cada uno de estos? Primero vamos a tener la cosecante del ángulo, que en este caso, vamos a poner aquí cosecante, será igual a la inversa de esta fórmula. Por lo tanto, quedaría como hipotenusa sobre cateto opuesto. La función recíproca de coseno será secante. Tendremos como secante del ángulo y su fórmula será igual a la inversa de coseno. Por lo tanto, quedará como hipotenusa sobre cateto adyacente. Y finalmente tendremos la cotangente, cuya fórmula será cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Y esas son las fórmulas que vamos a trabajar con las funciones trigonométricas. Ahora, además de esto, tenemos lo que van a ser las funciones inversas. Para ello vamos a trabajar con la relación de cada una de estas fórmulas. Por ejemplo, si tenemos el seno del ángulo, que va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, esta relación la vamos a llevar a su fórmula inversa, que será seno de menos 1 del ángulo y el valor que no conocemos. Por lo tanto, vamos a utilizar el resultado que tengamos del cateto opuesto sobre la hipotenusa en el ángulo que corresponde. En este caso vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tener que tenemos un valor de hipotenusa de 10. Y un valor de cateto opuesto de 8. Por lo tanto, nuestra fórmula quedaría como el seno del ángulo que no conocemos, o sea, alfa, como cateto opuesto, o sea, igual a 8, sobre el valor de la hipotenusa, que va a ser de 10.
Este resultado nos va a dar a 0.8. Mientras que ahora que tenemos esta relación o este valor, podemos obtener el ángulo. Para ello, vamos a hacer la siguiente sustitución, que quedaría como seno de -1 del ángulo, que en este caso va a ser de 0.8. Realizamos la operación. También es bien conocido que esta sustitución, que sería como seno menos 1 del ángulo igual a x, o igual al valor que necesitamos obtener, puede también sustituirse como arcoseno del ángulo. Y eso también se refleja como arc sen del ángulo igual a x. Cualquiera de la descripción que ustedes quieran utilizar, ya sea seno menos 1 del ángulo o arcoseno, es válido. Simplemente tienen que revisar bien en su calculadora que estén utilizando el comando adecuado. Entonces, tenemos que el seno de alfa es de 0.8 en cuanto a su valor. Hacemos la sustitución, ya sea, vamos a utilizar otro color, sea seno inverso de 0.8 o arcoseno de 0.8, tendremos un valor de 53.13. Y este valor va a ser representado en grados. Por lo tanto, el valor de nuestro ángulo alfa será de 53.13 grados. Esto teniendo un cateto opuesto con un valor de 8 y una hipotenusa de 10. Ahora, ¿cómo conocemos el valor de beta? Como sabemos, como han visto antes, los ángulos tienen que ser complementarios. Ahora, con el valor obtenido de alfa, podemos calcular el valor de beta, ya que los ángulos internos, a excepción de los 90 grados, son complementarios. Por lo tanto, tenemos la fórmula que será alfa más beta igual a 90. Despejamos el valor de beta. Beta será igual a 90. Alfa que está sumando va a pasar restando. Por lo tanto, beta será igual a 90 menos 53.13 grados, o lo pueden dejar como valor numérico. Hacemos la resta. Este valor nos dará a 36.67. Y ya obtenemos los dos valores de nuestros ángulos dados. Entonces tenemos como conclusión que el valor de alfa es 53.13, el valor de beta es de 36.67. Continuaremos con ejercicios prácticos para el empleo de las funciones trigonométricas. En el primer ejemplo vamos a calcular el ángulo que nos pide, en este caso el ángulo alfa. Y vamos a determinar los valores y la información que tengamos dentro de ese triángulo. Entonces, del lado de los vértices A, B y C contamos con la hipotenusa. La hipotenusa tiene un valor igual a 7. Y contamos con un cateto. Este cateto, al encontrarse del lado opuesto o de frente a nuestro ángulo, será el cateto opuesto, con un valor de 3. Ahora, con esta información, la función trigonométrica que nos sirve es la función de seno. El seno del ángulo va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Contamos con toda la información para poder desarrollar el problema. En este caso, para poder obtener el ángulo vamos a utilizar la función inversa, que puede ser representada como seno inverso o seno menos 1 del ángulo, igual a el x valor, o también puede ser representado como arc coseno del ángulo con el valor de x, que no conocemos, pero ahorita vamos a obtener. Ahora sustituimos en la ecuación de seno del ángulo. Vamos a tener que esto será igual a 3 sobre 7. Y esa división nos dará un valor de 0.42. Por lo tanto, sustituimos en las nuevas ecuaciones de las funciones inversas, que sería como seno inverso de 0.42 o arcoseno de 0.42.
Y al aplicar esta ecuación dentro de la calculadora tendremos un valor de 24.83 grados. Y ese será el valor de nuestro ángulo. Por lo tanto, el valor de alfa será de 24.83 grados. Para el siguiente ejercicio, nos está pidiendo que obtengamos el valor de beta. Tenemos que identificar aquí cuáles son nuestros catetos y la información que tengamos disponible. En este caso, nuestra incógnita será beta. Y nuestra información la tendremos a partir de una hipotenusa con un valor de 9. Y en este caso, el lado o el cateto que se encuentra con la información es el que está adyacente, está sobre el ángulo. Por lo tanto, nuestro cateto será adyacente con un valor de 5. En el caso que tengamos la información aquí, en el lado contrario tendremos un cateto opuesto, pero en este caso está sobre la línea que conforma el ángulo. Entonces buscamos la función trigonométrica que se acople a la información que tenemos. En este caso será coseno, ya que el coseno del ángulo será igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Hacemos la sustitución que será de 5 sobre 9, obteniendo un valor de 0.55. En este caso, la función inversa será coseno inverso del ángulo o arc coseno del ángulo. Tengan cuidado en el momento de escribir o de interpretar, ya que el arc está junto al coseno y se puede confundir de manera en palabra con el arcoseno de la otra función. Entonces, para poder distinguirlo, vamos a ocuparlo como arco coseno del ángulo. En este caso será coseno inverso de 0.55 y arco coseno de 0.55. Y para ello vamos a obtener un resultado de 56.63 grados. Y ese será el valor de nuestro ángulo en beta. Colocamos que beta será igual a 56.63 grados. Y en el último caso nos pide encontrar el valor de alfa. Pero en este caso no contamos con la información de la hipotenusa. Por lo tanto, la incógnita será alfa. Y la información que tenemos es el cateto opuesto y el cateto adyacente. El cateto opuesto es el que se encuentra de frente al ángulo, que va a ser igual a 6. Y el adyacente que está sobre la línea del ángulo, que será 4. En este caso, la función trigonométrica que mejor se acomoda o la que se acomoda es tangente. Que tangente del ángulo será igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que será 6 entre 4. Esta división nos dará un resultado de 1.5. Hacemos las funciones inversas. En este caso será tangente inversa del ángulo o cotangente del ángulo. Tangente inversa de 1.5 o cotangente de 1.5. Y con ello obtendremos un valor de operación de 56.3 grados. Y obtenemos finalmente nuestro resultado. El valor de beta será de 56.3 grados. Y con esto concluimos la clase o el tema sobre funciones trigonométricas. Ya saben que cualquier duda o comentario estaré pendiente, ya sea en la plataforma de YouTube o en cualquiera de los que ustedes se acomoden en el cual tengamos contacto. Sería todo, muchas gracias y cuídense.